Y obviamente hay un desconocimiento, no solamente en Europa, en Estados Unidos, sino también en países como en nuestro caso en América Latina, que hemos vivido procesos de agresión muy similares a los que ha vivido el pueblo palestino, y que por supuesto no se reduce nada más a la identidad palestina, sino también a las identidades de otros pueblos periféricos, limítrofes con el territorio palestino, llámese Siria, llámese Líbano, llámese Jordania, otrora Transjordania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora bien, hay un desconocimiento obviamente de la historia palestina desde hace 120 años y por supuesto 75 años, que es cuando se funda el proyecto colonial sionista en el 48, pero también hay un desconocimiento de lo que ocurrió con la historia inmediata palestina horas antes de lo ocurrido el 7 de octubre. Por supuesto, el 7 de octubre y bajo la letanía de los medios occidentales nos han dicho que Hamas realiza una, entre comillas, agresión en contra de israelíes. Y en torno a eso, la maquinaria de propaganda tradicional ha creado mentiras, tergiversaciones y replicado los mitos tradicionales en torno al pueblo palestino, ¿no? Voy a comenzar con el momento inmediato y posteriormente haré un recorrido de, no nada más de 75 años, porque también tenemos que tratar de enfrentar los mitos más añejos en torno a la identidad palestina. En primer lugar, ¿quiénes son los palestinos y quiénes son los sionistas? Por supuesto, bajo la premisa de que no todos los sionistas son judíos y no todos los judíos son sionistas. Eso es fundamental para entender el surgimiento del Estado de Israel o el ente sionista, como más les acomode, y explicar justamente la resistencia palestina. El 5 de octubre de 2022, 48 horas antes de lo ocurrido en suelo gazatí, en Cisjordania, otro de los territorios que aún en teoría pertenecen al pueblo palestino, se encuentra al noreste de Gaza, en las fronteras con Jordania, ocurrió una agresión por parte de colonos sionistas, aproximadamente, el número no se sabe, pero se calcula que unos 300, armados hasta los dientes y escoltados por tropas también del ente sionista israelí, en contra de la población de una aldea que se llama Juwara. Juwara está en Cisjordania. Esto no es el único hecho, esto no es un hecho aislado. Desde que regresa Benjamín Milekowski al poder a finales del año pasado, con un nuevo gobierno encabezado por una coalición abiertamente fascista, de hecho ellos lo reconocen. Ahorita tendremos también que tocar las diferencias y similitudes del fascismo y el sionismo. Es el sionismo un movimiento fascista, pero bueno. Cuando regresa Netanyahu al poder de la mano de supremacistas como Ben Gvir o el ucraniano, así es su apodo, Smotrich, al poder, el objetivo es obviamente desde ese momento provocar la salida, más bien la expulsión de la población palestina que aún se mantiene en contextos como el Gazatí y en contextos como el de Cisjordania. En febrero del año pasado ocurre la primera agresión en contra de Juwara, lo repito, Juwara está en Cisjordania, que provocó la muerte de 2 palestinos y la destrucción de aproximadamente 40 casas y además de los automóviles que fueron incendiados. Esto es algo muy tradicional que hacen los colonos sionistas invasores en suelo de Cisjordania, pero también en Al-Quds. Al-Quds me refiero, por supuesto, a Jerusalén Oriental. La mayoría de estos colonos, por cierto, son recién llegados a la Palestina ocupada. En su mayoría provienen de Francia, Gran Bretaña, Canadá, Ucrania, Rusia y Estados Unidos, incluso Australia, y también Argentina, de hecho, en el contexto hispanoparlante. Ellos, a diferencia del primer movimiento sionista que surge a finales del siglo XIX, ellos ya traen la bandera del sionismo religioso, a diferencia del sionismo secular, que es, digamos, la matriz primigenia del sionismo de carácter judío. Entonces, tomando el antecedente de febrero del año pasado, en octubre vuelve a ocurrir una invasión por parte de colonos sionistas que realizan las mismas acciones agresivas en contra de la población de Juwara en Cisjordania, provocando la muerte de otro palestino y la destrucción de propiedad palestina, por supuesto, además sembrar el terror. Y lo dicen abiertamente, si no pueden ver las palabras de Ben Gvir recientemente, que forma parte del círculo cercano de Benjamín Milekowski, alias Netanyahu,
El objetivo es aterrorizar a los palestinos, entre comillas, de acuerdo a su óptica supremacista y racista también, animales humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y lo lograron, por supuesto, ¿no? Que de hecho es algo muy parecido a lo que ocurre hace 75 años con la Nakba. La Nakba es el proceso de expulsión de la población palestina primigenio que ocurre en 1948, como a través de las pandillas armadas por Occidente, llámese el Lehi, el Irgun y la Hagana, que son, digamos, los tres grupos paramilitares sionistas que proceden a expulsar a 750,000, 800,000 palestinos de sus tierras, no nada más en Cisjordania y en Gaza, sino en todo el contexto palestino, desde la frontera con Líbano hasta el sur con la frontera saudí, ¿no? Esas mismas estrategias de terror siguen siendo utilizadas, de hecho se han maximizado a través también de la tecnología y de la propaganda. El mecanismo de propaganda, que también es muy importante para el contexto sionista, se le conoce como Hasbara, que es como se podría traducir como la narrativa. Y en el momento en que uno rompe algún paradigma o algún contexto de la Hasbara, obviamente hay una maquinaria de censura y de propaganda que te catalogan como, como antisemita. Curiosamente, a mí, que tengo ascendencia semita, me han dicho antisemita, o sea, sería semita antisemita, pero más allá de este pensamiento que es delirante, eso ocurre 48 horas antes de lo que ocurre el 7 de octubre. 24 horas después, un día antes, hay otro proceso. En este caso vamos a Jerusalén Oriental, que sigue siendo de mayoría palestina hasta este momento, aunque avanzan a pasos agigantados los invasores sionistas, con la venia, por supuesto, de las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos. Y hay una agresión en contra del complejo de las mezquitas. El complejo de las mezquitas se encuentra, bueno, estoy seguro que lo han visto, se encuentra el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa son las mezquitas más añejas de todo el Levante. Cuando diga Levante me refiero a la zona de Palestina, Siria, Líbano y Jordania, ¿ok? Digamos, para aclarar algunos conceptos. Y por supuesto el Domo de la Roca. El Domo de la Roca fue construido en el siglo VIII, donde se hallaban los restos en primer lugar, de una guarnición romana, y en segundo, del segundo templo construido en tiempo de Ciro el Grande, pero posteriormente reformado en tiempo de la dinastía herodiana en suelo palestino, ¿no? Hay una invasión por parte de colonos, aproximadamente 1500, escoltados por las tropas sionistas. Siempre ocurre esto. Obviamente las tropas sionistas, las IDF, las Fuerzas de Defensa Israelíes, ese es el nombre oficial, se mantienen a las sombras esperando que no haya una respuesta palestina ante las agresiones de los invasores sionistas. ¿Qué ocurrió? Secuestraron a 2 mujeres palestinas, ancianas por cierto, y destruyeron propiedad dentro de las mezquitas. Esto se ha venido repitiendo desde el periodo de Trump, todavía en ese momento era el penúltimo gobierno de Benjamín Melekowski, alias Netanyahu. Luego viene Naftali Bennett y luego nuevamente Netanyahu. Este proceso nuevamente cuenta con el apoyo por parte de Occidente y tiene el fin nuevamente de aterrorizar a la población palestina en sus propios lugares de culto. Hay que entender que la población palestina en este momento, en suelo palestino, es aproximadamente el 80% son musulmanes, son suníes. El restante en su mayoría son cristianos de diversas confesiones, cristianos ortodoxos griegos, cristianos armenios, cristianos melquitas, maronitas son católicos, etcétera, etcétera, ¿no? También un pequeño grupo de samaritanos que curiosamente sigue considerando palestinos y no israelíes, etcétera, drusos además, ¿no? Entonces, esas fueron las 2 acciones inmediatas antes de lo que ocurre el 7 de octubre. El 7 de octubre fue una respuesta por parte de Hamas y otros grupos, entre ellos la Yihad Islámica, al terror sembrado en las 48 horas antes en contra de la población palestina. Y de hecho, inmediatamente después que se registre esta nueva agresión en contra de la población de Huwara en Cisjordania, hay en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hay una intervención por parte del representante para resolver el asunto palestino en Oriente Próximo. De hecho, voy a leer el nombre porque siempre se me olvida. Thor Wennesland es noruego y es el representante para tratar de lidiar con el asunto de los refugiados palestinos, y él denuncia en Nueva York
lo que está ocurriendo en las últimas 48 horas en suelo palestino. Esto se empata con la respuesta que va a dar Hamas el 7 de octubre. Y por supuesto toda la atención no estaba puesta en las atrocidades cometidas por los sionistas días antes, mucho menos décadas antes, ¿no? Todo se empieza a enfocar en la actitud que lanza Hamas. Se empieza a correr el rumor incluso de que Hamas es una creación del ente sionista, que es un mito que tendremos que desarmar y que lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las acciones inmediatas. Las acciones de Hamas y del pueblo palestino del 7 de octubre son una respuesta inmediata a lo que ocurre 48 horas antes, y de hecho, como un pueblo en resistencia que vive una ocupación tiene el legítimo derecho a resistir a este proceso de ocupación, genocidio y también historicidio. Me voy al último concepto. ¿A qué me refiero con historicidio? Historicidio es acabar con la identidad de un pueblo, acabar con su historia, ensombrecerla. Sin embargo, generalmente se apunta al patrimonio material, pero rara vez a la memoria. La memoria es un mecanismo, no es necesariamente, la memoria no es igual a la historia, son dos, digamos, la historia es una disciplina, la memoria es una herramienta y un recurso que todos los pueblos utilizamos para validar nuestra identidad y para responder, curiosamente en el caso palestino y en el caso de otros pueblos, para responder a las agresiones mediante el historicidio, para intentar borrar esa memoria, ¿no? Los palestinos, además, bueno, es una cultura escrita, pero también es una cultura oral, y más cuando la oral sirve como defensa para hacer valer esa identidad. Cuando en el momento que llegan invasores europeos a partir de finales del siglo XIX, ellos empiezan a decir, es que es una tierra vacía para un pueblo sin tierra, refiriéndose por supuesto a la población sionista europea que comienza el proceso de invasión en el último cuarto del siglo XIX en suelo palestino, ¿no? Y esa tierra sin pueblo se refiere curiosamente al suelo palestino, ¿no? Desde ese momento comienzan a entrar a suelo palestino, ¿cómo llamarlo?, como valores y conceptos que otrora no existían en esas tierras. Hay que entender que los estados nacionales es una invención que surge en el siglo XVII en Europa. Previamente no había el concepto de estado nacional, había el concepto de familia, familia extendida, de clan, de tribu, de religión, de comunidad religiosa, en el caso islámico la umma, que es, digamos, la comunidad ampliada de los que profesan en Islam, de las pequeñas cristiandades en suelo levantino, etcétera, etcétera, pero no el concepto de Estado Nacional, simplemente porque no había Estado Nacional en Palestina como tal, era parte del Imperio Otomano. Los invasores sionistas empiezan a decir, es que Palestina no existe, pero el concepto de Palestina existe desde hace realmente 3.000 años, y ahora pasamos del momento inmediato, 48 horas antes de las agresiones de los últimos 4 meses en contra de Palestina, a 3.000 años. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos, el concepto de Palestina, hay que entender una cosa, proviene de Filistea. En los medios occidentales quieren equiparar a los palestinos con los filisteos, pero no es así, son conceptos diferentes, solo que de ahí procede toponímicamente el nombre de Palestina. Los filisteos es un pueblo que surge, aparecen en la historia hace 3.000 años, más o menos en el 1100 antes de nuestra era, cuando las grandes superpotencias dominantes en la región son Babilonia, Asiria, los hititas y Egipto, y los filisteos no se sabe realmente de dónde provenían, pero al parecer estudios lingüísticos, filológicos, reflejan que eran un pueblo de habla indoeuropea. Todo parece indicar que probablemente relacionados con los griegos o incluso griegos como tal, aqueos, dorios, no lo sabemos. Hay otra teoría que dice que eran lubitas, eran pueblos anatólicos, tal vez vinculados con los hititas. El punto es que hace 3.100 años hay movimientos poblacionales en todo el oeste asiático. Imperios se van a derrumbar, Babilonia va a vivir un proceso de crisis muy profundo económico, invasión de otros pueblos, Asiria, algo muy parecido, estamos hablando de Asiria y Babilonia se encuentran en el actual Irak. Mientras tanto, en el suelo de lo que actualmente es Turquía, el imperio hitita jamás se va a recuperar y en el caso egipcio van a ser los mejor parados. En ese caos que hay hace 3.100 años, surge un pueblo que probablemente procede de la Hélade, del actual territorio griego, que a la postre va a ser conocido como filisteos. Los filisteos se van a tratar de establecer primero en Egipto,
pero los van a correr, los van a lograr expulsar y se van a acabar asentando en el territorio inmediato a Egipto, pero ya del lado asiático, en lo que hoy conocemos como Levante, pero otrora era conocido como Canaán, ¿ok? En Canaán se van a asentar. Canaán, por cierto, los cananeos son diversos pueblos de habla semítica. Los palestinos, curiosamente, son de habla semítica. Los saudíes son de habla semítica. Los libaneses, los iraquíes, los sirios hablan árabe, pero el árabe pertenece a una familia de las lenguas semíticas, que al mismo tiempo pertenecen a una familia mucho mayor que se llaman las lenguas afroasiáticas. Ahora bien, retornando hace 3100 años, cuando llegan los filisteos se van a encontrar en un crisol de pueblos de habla semítica, vaya. Y de hecho ahí comienza un proceso lento de asimilación de lo filisteo a la identidad semítica. Van a desaparecer los filisteos, no porque los hayan exterminado, bueno, en parte sí los exterminaron los asirios principalmente, pero la identidad semita va a ser devorada por lo cananeo, se van a semitizar. Lo que va a quedar de la identidad semítica va a ser muy importante, porque el sur de Canaán se va a acabar convirtiendo en filistea, pese a que ya no van a existir filisteos. Entonces, a veces, de hecho, hace 2600, 2700 años, Canaán, Filistea son términos intercambiables, ¿ok? Entonces de ahí procede el concepto de Filistea o Palestina. Palestina ya es un nombre helenizado y posteriormente romanizado. Ese es el origen del concepto de la población palestina. Ahora vamos a explicar quiénes son los palestinos, pero también regresando a ese momento, ¿quiénes son los judíos? Hay que diferenciar, nuevamente vuelvo a la premisa, no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. ¿Quiénes son los judíos? O por lo menos, ¿quiénes son los judíos que surgen hace 2700 años, 2600 años? Obviamente los judíos actuales no son descendientes de los judíos de hace 2600, 2700 años. Hay un proceso de conversión al judaísmo en los últimos 2 milenios de distintos pueblos. No son como tal, por supuesto, profesan una religión similar al judaísmo de hace 2600 años, pero no son como tal herederos culturales ni genéticos de esos pueblos, exceptuando por la religión. El judaísmo, a diferencia de lo que también hay que tomar con pinzas esto, la Biblia como tal no es un texto de historia, la Biblia es un texto jurídico, tiene elementos históricos por supuesto, religioso, sagrado, de propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tal no es un libro de historia, no podemos consultar los textos veterotestamentarios o textos neotestamentarios esperando encontrar evidencias arqueológicas históricas. Son libros de propaganda que no hablan de un mundo que los autores de la Biblia vivieron, porque la Biblia se escribió 400 años antes de hechos que narran, ¿ok? En este caso, lo que a la postre van a hacer los judíos no procedían de Egipto, el éxodo no existió, personajes como Moisés no se han probado su existencia. Realmente la población que a la postre va a surgir dentro de la identidad judía son cananeos. Los cananeos empiezan a desarrollar, algunos grupos cananeos empiezan a desarrollar una identidad monoteísta, primero monolatrista. ¿Qué me refiero con monolatrista? Creían en muchos dioses, en el panteón cananeo tradicional, Baal, Astarte, Melkart, etcétera, etcétera. Dependiendo de la ciudad iban cambiando los dioses. Y le empiezan a dar una importancia cada vez mayor a dioses en común. Primero a Baal, y posteriormente a un dios muy oscuro, de mediana importancia, de mediano pelo, que se llama Yahvé. Yahvé no tiene un rol protagónico y de hecho era uno de múltiples dioses que no tenían ningún peso, ¿no? Sin embargo, ocurren 2 procesos injerencistas en contra de la población levantina, no solamente cananeos, sino también esos filisteos de los cuales acabo de mencionar. Hay una superpotencia en ese momento que, digamos, para equipararla con una superpotencia actual, lo más cercano sería Estados Unidos. Digamos, los gringos de hace 2700 años, es una comparación atrevida, pero eran los asirios. Los asirios eran una superpotencia, una maquinaria militar brutal, impresionante, una fuerza de 500,000, un ejército de 500,000 hombres, 500,000 de hombres a caballo, a carruaje, y además de las tropas de infantería que empezaron a asolar el territorio levantino aproximadamente en el siglo VIII, siglo VII. Y eso va a provocar, de hecho van a surgir 2 reinos que estoy seguro que los han escuchado, el reino de Judá y el reino de Israel.
El reino de Israel se encontraba al norte y el reino de Judá al sur. En ese momento son reinos politeístas, no son monoteístas. Todavía no existe el concepto, bueno, sí existe ya el monoteísmo, pero muy lejos, en la zona iraní a partir del zoroastrismo, y hubo un intento previamente en suelo egipcio para desarrollar una forma de monoteísmo, pero a Akenatón no le fue muy bien. Entonces, bueno, concentrándonos nuevamente en Levante, son dos reinos politeístas que no son los únicos, están otros estados cananeos, moabitas, edomitas, amonitas, etcétera, y más al sur la Pentápolis filistea. Se llama Pentápolis porque eran 5 grandes ciudades, entre ellas, por ejemplo, se encontraba Gaza, también se encontraba Ashdod, Ascalón, etcétera. Todas esas ciudades, de hecho, en origen su nombre es indoeuropeo, no es como tal semítico. Entonces llegan los asirios y te vas a someter, pues no, pues te vamos a destruir. Y realmente hacen un proceso brutal de genocidio en contra del reino norteño. El reino norteño, lo repito, el reino de Israel, también conocido como Samaria, de hecho son términos intercambiables, y destruyen por completo ese reino. A la élite que gobernaba aquel reino politeísta, se la van a llevar rehén, no como esclavos, pero sí como prisioneros, a la zona mesopotámica, al norte de Mesopotamia, muy cerca del actual Kurdistán, y esa población, ya en ese momento, como población refugiada, va a empezar a desarrollar un pensamiento monoteísta. Ese pueblo no son los judíos, son los samaritanos, que aún quedan samaritanos. Hay alrededor de 1,200 en la Palestina ocupada y otros 1,000 en otros contextos, ¿no? Entonces pasa un siglo o 80 años y viene otra potencia. Esta potencia es el imperio neobabilónico, encabezado por un monarca que se llama, estoy seguro que también lo han escuchado, Nabucodonosor II. Y Nabucodonosor II hace un mismo proceso en contra de la población levantina. Ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la víctima de esta agresión? Además de los estados fenicios, que atentos, los fenicios, por ejemplo, son cananeos, simplemente viven más al norte. El nombre de Fenicia es un nombre griego como tal. Los fenicios no se identificaban como fenicios, sino como canani, son cananeos, solamente por su ciudad. Sidonios, beirutíes, tirios, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las primeras víctimas de los babilonios son aquellas ciudades, y luego se pasan más al sur, al reino que no había sido destruido por los asirios, o no había sido tan dañado. Me refiero, por supuesto, al reino de Judá, el cual también va a ser asolado, y la población de Judá va a acabar también en el exilio, la élite, porque la población, digamos, común se va a quedar justamente labrando la tierra en la zona levantina. Y esa población que va a ser desplazada a Mesopotamia, en la capital prácticamente del mundo en ese momento, que es Babilonia, va a empezar, al igual que los samaritanos hacia el norte, en la comarca de Nínive, a desarrollar una forma de monoteísmo. Esa forma de monoteísmo a la postre se va a convertir en el judaísmo. Entonces tenemos 2 élites que han sido desplazadas de Levante y han sido llevadas presas a la zona de Mesopotamia. El imperio asirio se va a derrumbar y a la postre también se va a derrumbar Babilonia. ¿Por qué? Porque una nueva superpotencia emergió en ese momento en la zona irania, al otro lado de los montes Sagros. Esa superpotencia es el primer imperio persa, en este caso aqueménida, el de Ciro, el de Darío, el de Jerjes, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que estos hombres van a liberar a todos los pueblos, a todas las élites, que no nada más eran de Judá e Israel, también había esclavos o rehenes sometidos de reinos de Anatolia. Todos se encontraban en este crisol que había surgido en Mesopotamia de pueblos rehenes, ¿no? De élites rehenes. Entonces va a llegar Ciro el Grande y les va a decir, bueno, ustedes pueden regresar a sus tierras ancestrales, y de hecho una población importante, tanto de Judá e Israel, se van a quedar en esta zona. Y de hecho, mucha gente dice, el judaísmo nace en Palestina. No, el judaísmo no nace en Palestina, el judaísmo nace en Babilonia. Ahí es donde surge el samaritarismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque incluso hay influencia de cultos monoteístas de otro contexto, en este caso iranios, el zoroastrismo. El zoroastrismo no sabemos hasta qué punto tuvo una influencia importante, pero sí la tuvo en el desarrollo de estos 2 cultos monoteístas, el judaísmo y el samaritarismo. Regresan esas élites con la venia del gobierno de Persépolis, regresan justamente a suelo levantino, y ahí empiezan a desarrollar esta forma religiosa. El problema es que la población cananea que se quedó en los otrora Judá e Israel, ya destruidos, sigue siendo politeísta. Y de hecho, eso se puede encontrar en la Biblia. En la Biblia hay múltiples pasajes de la población que retorna al culto a Baal o el culto a Astarte, obviamente porque chocan
los ideales monoteístas de la población que acaba de regresar con los ideales politeístas de la población que se quedó. Y a la postre van a acabar triunfando, digamos, el monoteísmo, y todos conocemos la historia. Entonces, recapitulando, los judíos no proceden de Egipto, no proceden del Éxodo, no es una población que se encontraba flotante en el Sinaí, no, ellos realmente son cananeos que desarrollaron una forma de monoteísmo, pero existieron otros cananeos que siguieron desarrollando una forma de politeísmo, formas de politeísmo, los edomitas, los amonitas, los fenicios, los estados fenicios, donde el culto a Baal pues, prosiguió prácticamente hasta el siglo III de nuestra era, etcétera. Ellos son los judíos. Ahora bien, los judíos actuales son descendientes de ellos. Es probable que un porcentaje, en su mayoría judíos de habla árabe, aunque dicen que eso ya no existe, los han rebautizado como Mizrahi para desarabizarlos de sus contextos históricos. Es probable que una población sea descendiente directa de esos pueblos, sí es probable, pero la gran mayoría de los judíos actuales proceden de contextos conversos al judaísmo en los últimos 1500 años. Del norte de África, en la zona magrebí, tienen antecedentes de hecho afroasiáticos, bereberes, muchos de ellos de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Libia, etcétera. Otros, por ejemplo, en la zona eslava túrquica, en el Cáucaso, en Asia Central, y en el caso germánico, de ahí los ashkenazí, ¿no? Hay como un concepto y un mito de que los judíos ashkenazí proceden de los házaros. Esto no es cierto realmente. Los judíos ashkenazí tienen distintas ramas. En su mayoría son población germánica del Rin, conversa al judaísmo en los últimos 1100, 900 años. También existían pueblos túrquicos, entre ellos los házaros, que se convierten al judaísmo, incluso los protobúlgaros, que una élite importante también se convierte al judaísmo. Entonces, ellos son los judíos, no son descendientes como tal. Profesan una misma religión, sin duda alguna, pero como tal no son descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de la población de Judá e Israel? ¿Realmente existen? Sí, probablemente sí. Ellos son los palestinos. Los palestinos, después de 2000 años, viven en primer lugar un proceso de helenización, a la postre romanización, posteriormente cristianización y finalmente la islamización. Pero me faltó uno, por supuesto, ¿no? La arameización. Los arameos también eran un pueblo semítico, que de hecho la identidad cananea, las lenguas cananeas se acaban esfumando. ¿Por qué? Porque viene otro grupo de lenguas semíticas, más del norte, de la zona siria y de la zona iraquí, de un reino muy importante, de hecho, que se llama el reino de Aram-Damasco, que se centraba ¿dónde? Pues por supuesto en Damasco, ¿no? Viene el proceso de arameización, que no nada más es hacia la zona del Mediterráneo levantino, sino también es hacia Irak. De hecho, Babilonia va a acabar hablando arameo y fundando una dinastía aramea. E incluso el imperio persa aqueménida, que es un imperio iranio, va a acabar hablando el arameo como una lengua franca, porque se podía comunicar con prácticamente todos los pueblos desde Anatolia hasta la península arábiga, porque el arameo se acaba convirtiendo en una lengua de extrema importancia y acaba desplazando a las lenguas cananeas. El hebreo, por ejemplo, es cananeo. El hebreo actual, de hecho, es una reinvención del cananeo. ¿Por qué? Pues por el afán de los invasores eurosionistas de semitizarse. No se escuchaba muy bien. ¿Cómo te llamas? Benjamín Milekowski. ¿De dónde procedes? De Polonia, Lituania. Entonces, ¿eres semita o no? ¿Por qué dices que soy antisemita si tú no eres semita como tal? Porque profesa una religión que surge en un contexto semita hace 2600 años, pero realmente de semitas lingüísticamente pues no tenemos mucho, ¿no? Proceden de contextos eslavos, contextos túrquicos, contextos urálicos incluso, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la diferencia, ¿no? Una cosa es sionista y otra cosa es judío. El sionismo es un concepto que surge a finales del siglo XIX, voy para allá explicar de dónde procede el sionismo. Y los palestinos, nuevamente lo repito, si existen descendientes de los pueblos que habitaron en esa región hace 2600 años, son los palestinos. En los palestinos, tanto genética como culturalmente, no nada más los palestinos, también los libaneses, por ejemplo, existe identidad cananea, aramea, amorrea. Además, cuando hablo de cananeo no me refiero a Judá, Israel, me refiero a Edom, Amón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, los palestinos son la síntesis cultural y genética de todos los pueblos que han habitado la región. Y vivieron estos procesos en los últimos 2000 años de transformación, no de su identidad como tal,
pero sí de adopción a las potencias dominantes o los movimientos religiosos o políticos dominantes que acaban imponiéndose en la zona de Levante en los últimos 2000 años, ¿no? Los palestinos, por ejemplo, en el siglo V, en su gran mayoría ya son cristianos. Sigue existiendo una población importante judía, pero realmente no, ya empiezan a ser una minoría, y más por los procesos genocidas que Roma hace en el siglo I y en el siglo II de nuestra era, ¿no? Para quien no lo sepa, en la década del 70, durante la época de los Flavios son el emperador Tito, el emperador Vespasiano, el hermano, el idiota Domiciano. De hecho, si ven los bustos de Domiciano, siempre lo retratan con una enorme peluca, así con un cabello así espectacular, ¿no? Pero era una peluca, o sea, era extremadamente calvo, siempre se apenaba de ello, ¿no? Bueno, digo, la calvicie es natural en todos los pueblos, pero más allá de esto, este paréntesis, no sé por qué hablé de la calvicie de este hombre, pero en fin, lo hice. Los Flavios van a cometer un proceso genocida en contra de la población de Judea. Hay que diferenciar Judea de Judá. Judá es el reino que fue destruido por los babilonios, por el imperio babilónico de Nabucodonosor II. Judea va a surgir después de que retornan la población que había sido expulsada fuera de la zona cananea, la zona mesopotámica. Se van a empezar a desarrollar, digamos, dinastías locales que luego van a sintetizarse y crear una dinastía local. Esa dinastía local va a resistir, por ejemplo, a la agresión y a la conquista seleucida. ¿Quiénes son los seleucidas? Los seleucidas es la dinastía fundada por Seleuco. ¿Quién es Seleuco? Uno de los generales de Alejandro de Macedonia. Alejandro, después de conquistar al imperio persa, va a dividir todo el territorio conquistado, se lo va a repartir entre sus generales. Por ejemplo, Egipto se lo va a dar a Ptolomeo. La zona de Siria se lo va a dar a tanto a Antíoco como a Seleuco, etcétera, 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 ¿no? A la postre, los reinos helenísticos que se han fundado van a chocar, van a ir a la guerra. Los ptolomaicos en contra de los seleucidas. A la postre, también los seleucidas van a acabar controlando toda la región de Palestina, ¿no? En ese momento ya se está desarrollando al sur de Palestina, en el centro de Palestina, en la zona de Judea, ya se ha desarrollado una identidad monoteísta. O sea, ya hay un judaísmo, pero también una forma de nacionalismo. Y justamente en ese momento van a llegar los griegos y se van a enfrentar a un proceso de resistencia en contra de un invasor, que son precisamente los seleucidas. Y lo van a lograr. En el siglo II, de hecho, van a lograr la independencia. Y es en el momento de máximo esplendor como tal de un Estado judío en la historia. Es lo que toman de modelo los supremacistas sionistas actuales para crear la idea del gran Israel. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora bien, pero ¿cómo lo hacen? De hecho, estos rebeldes judíos en contra del proceso injerencista griego, bueno, de la mano de los romanos. Los romanos, en ese momento, una potencia de mediana importancia, una república todavía. De hecho, se van a vincular a la población de Judea y les van a decir: nosotros los apoyamos en contra de los griegos, somos sus amigos incondicionales. Pero por supuesto, un siglo después se les van a cobrar el favor, y lo que cometieron en el 70 fue una atrocidad. Bueno, el 69-70 va a ser brutal. ¿Por qué? Porque las tropas de Vespasiano y de su hijo Tito van a cometer un genocidio. Exactamente no sabe cuánto es la población que fue asesinada, pero se calcula que entre 700,000 y 800,000 judeos van a ser asesinados. No se va a prohibir la presencia judía en suelo palestino. En ese momento, voy a hacer un paréntesis, la población de Palestina, más bien la región de Palestina es conocida con ese nombre por romanos, por griegos y previamente por egipcios, hititas, asirios, etcétera. Porque luego preguntaron, me acuerdo en redes hace poco, por ejemplo, ¿Jesús de Nazaret era un palestino? Sí, era un palestino. Él no se consideraba palestino porque todavía existía el fantasma de decir palestino quiere decir que soy filisteo. No, por supuesto, para la población romana, para los griegos y previamente para otras superpotencias, sí, Jesús era palestino, porque nació en Galilea y muy cerca, parte de la macrorregión palestina, ¿no? Entonces sí, Jesús era palestino, era judío de Galilea, pero era palestino a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, retornando al momento. Entonces, después de la agresión en contra de la población judía de Judea en el 70,
la población está muy disminuida, muchos empiezan un proceso de éxodo a otros contextos, por ejemplo Egipto va a ser uno de los corazones del judaísmo en los siglos venideros, incluso también a Babilonia, van a retornar al lugar, a la cuna realmente del judaísmo, ¿no? Mientras tanto, en suelo palestino comienza un proceso de migración de otros pueblos, de griegos, de romanos, se van a fundar colonias. Hay una zona muy importante, muy cercana a Galilea, que se llama la Decápolis. La Decápolis se encuentra actualmente en territorio de Palestina ocupada, pero también en territorio de Jordania, donde hay una gran comunidad griega que se va a mezclar con la población cananea arameizada y van a ser uno de los crisoles más interesantes, ¿no? Porque eran población trilingüe, hablaban todavía los más cultos dialectos cananeos, pero también hablaban arameo, también hablaban griego y también hablaban latín, entonces era una población extremadamente culta. Ellos también eran semitas, politeístas, ex cananeos, ahora palestinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La población judía que aún existía en suelo palestino se va a volver a levantar, y estamos en el siglo II, ya existía el cristianismo, por cierto, todavía no se separaba profundamente de la matriz judía, seguían siendo sectas judio-cristianas. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un nuevo levantamiento en el siglo II durante la época del emperador Adriano, y el resultado va a ser igual de brutal, ¿no? La rebelión de Simón Bar Kokhba, donde la población nuevamente va a ser masacrada, probablemente otro 500,000, y en ese momento prácticamente la población de Palestina va a desaparecer el judaísmo como tal. Va a haber pequeñas minorías, más que nada en el norte, en la zona de Galilea, en las fronteras con Fenicia, pero la mayoría de la población va a escapar a otros contextos, principalmente, lo repito, a Egipto, al norte de África, incluso al imperio rival, porque el imperio persa sasánida va a renacer en su faceta persa, etcétera, ¿no? Entonces ahí el judaísmo como tal desaparece. De hecho, el judaísmo en la historia de Palestina, en la larga duración de la historia palestina, realmente vivió un periodo bastante efímero. Podemos hablar de una presencia realmente judía en la región de 400 años, no más. Mientras tanto, compárenlo con el proceso previo de cananeos politeístas y a la postre de población ya cananea o aramea cristianizada y posteriormente islamizada, ¿no? Entonces, en ese momento desaparece la presencia judía y de hecho va a aumentar hasta finales del siglo XIX. Retornemos al siglo XIX. Mientras tanto, ¿qué ocurre en Palestina en los siguientes siglos? La población palestina va a continuar, en su mayoría eran politeístas en el siglo II, pero paulatinamente va a haber un proceso de conversión a la nueva religión que está causando furor en el Mediterráneo. En el Mediterráneo me refiero, por supuesto, al cristianismo o las diversas formas de cristianismo. En ese momento no hay una línea todavía regida por Constantinopla, de hecho todavía la capital está en Roma, y todo va a cambiar en el siglo IV, ¿no? Cuando la población se acaba sometiendo a un dogma, y pues el dogma constantinopolitano, a partir de Constantino y el proceso de legalización del cristianismo como la religión dominante del Imperio Romano, ¿no? Y la población palestina en su mayoría va a profesar el cristianismo, varias formas de cristianismo, un cristianismo no oriental, pero griego ortodoxo, y también, por supuesto, de las iglesias orientales, algunas de ellas ya desaparecidas, algunas formas heréticas, arrianos, monofisitas, etc. Bueno, heréticas para la perspectiva apostólica romana, ¿no? Incluso para la perspectiva greco-ortodoxa, ¿no? Y los palestinos se van a convertir al cristianismo y a la postre también se van a convertir al islam. Con el surgimiento del califato ortodoxo, el Rashidun, la expansión, Palestina va a acabar bajo el control del expansionismo islámico en el siglo VII, y la población palestina de hecho va a mostrar resistencia. ¿Por qué? Porque no les convenía a los recién llegados musulmanes convertir a la población palestina del cristianismo al islam o del judaísmo al islam. ¿Por qué? Porque si se convertían al islam, pues dejaban de pagar el impuesto por practicar su religión. Hay que entender que desde la perspectiva islámica, tanto los judíos como los cristianos, pero también los zoroastristas y los sabeos o los mandeos, son pueblos de libro, son pueblos que previamente han recibido verdades reveladas a través de la divinidad, entonces son una forma prácticamente similar. El islam realmente es la evolución del cristianismo y del judaísmo en una última forma mucho más moderna, de acuerdo a los conceptos de
de hace 1500 años, ¿no? Un Dios mucho más abstracto, mucho más, curiosamente un Dios mucho más abstracto, no tan material en cuestiones de efigies, pero mucho más cercano, algo que el judaísmo y el cristianismo no tenían o que habían perdido con el paso de los siglos, ¿no? Pero más allá de esto, viene el proceso de conversión de la población palestina y más o menos en el año 1050 aproximadamente, ya se puede hablar que la población palestina alrededor del 70-75%, la mayoría, ya son musulmanes. La mayoría de ellos de la rama suní, la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, y hasta el momento siguen siéndolo, ¿no? El cristianismo va a perdurar, de hecho hasta comienzos del siglo XX, antes de las grandes migraciones palestinas fuera del contexto palestino, por ejemplo América Latina, Estados Unidos, Australia, Europa, Siria, etcétera, se calcula que aproximadamente el 20% de la población palestina en suelo palestino era cristiana. De hecho esto se puede reflejar en las grandes comunidades palestinas que existen en otros contextos de nuestro planeta. En Chile, en Chile tienen por ejemplo entre 500,000 y 1 millón de personas son de ascendencia palestina, en su mayoría son cristianos. En el contexto brasileiro, en el contexto estadounidense, muchos de ellos son palestinos, pero cristianos, maronitas, ortodoxos, melquitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, llegamos justamente al fatídico siglo XIX. ¿Por qué fatídico? No solamente para Palestina, ¿no? Sino para prácticamente 3/4 partes del mundo. ¿Por qué? Porque los imperios coloniales europeos están en su máximo esplendor. Obviamente el colonialismo surge a partir de finales del siglo XV, pero es en el siglo XIX cuando ese colonialismo, ya secularizado, ya fuera del contexto de la esfera cristiana de pensamiento, ya en un cientificismo racial y racista, comienza su conquista agresiva del mundo. Y no nada más de Palestina, lo repito, vean lo que ocurre en el caso africano, donde los imperios cometen brutales genocidios desde Argelia hasta Sudáfrica, irlandeses, belgas, franceses, italianos incluso, también en el caso por ejemplo del imperio zarista ruso en Asia Central, a comienzos del siglo XIX todavía las potencias ibéricas siguen cometiendo atrocidades en el contexto latinoamericano, como es el imperio colonial portugués, que de hecho se va a mantener hasta finales del siglo XIX, trasladándose la corona Braganza a suelo brasilero, y también el imperio colonial español, etcétera. Y por supuesto los nacientes superpotencias imperialistas, en este caso los vástagos y los esbirros de los ingleses británicos como son los estadounidenses, ¿no? Y creo que en México lo tenemos muy presente, el caso de lo que ocurre en la década de los 40 del siglo antepasado ya. Y el caso de Palestina no es la excepción. Solamente que Palestina en ese momento se encuentra controlado por el Imperio Otomano. Los otomanos toman el control de Palestina a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, cuando derrotan a los mamelucos. ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos eran una dinastía que gobernaba en Egipto. Curiosamente, una dinastía que poco tenía de egipcia. Eran túrquicos, comienzan siendo túrquicos y luego son, de hecho, circasianos. ¿Quiénes son los circasianos? Vienen del Cáucaso. Los circasianos, población caucásica que habla las lenguas caucásicas y que se convierte al Islam a la fuerza por parte de conquistadores islámicos túrquicos en el siglo XIII, XIV más o menos, y a la postre acaban convirtiéndose en una dinastía curiosamente en suelo egipcio, ¿no? Primero, los mamelucos eran en su faceta túrquica y luego viene la faceta circasiana y se van a acabar enfrentando los mamelucos en contra de los otomanos, del Imperio Otomano que ya está establecido en Anatolia con su capital en Estambul, y van a acabar siendo derrotados frente a los otomanos, que van a tomar el control no solamente de Egipto sino también de Palestina, y eso se va a mantener hasta el siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Tenemos al enfermo de Europa, así le llaman durante 120 años al Imperio Otomano. El Imperio Otomano vive un periodo crítico, las potencias occidentales han crecido enormemente en los últimos siglos, en los últimos dos siglos concretamente, principalmente el Imperio Británico. El Imperio Británico es la mayor superpotencia en ese momento. El Imperio colonial español es una cosa vetusta, decrépita, que ya no tiene ningún poder. Los estadounidenses le van a quitar a España sus últimas colonias en América Latina, llámese Cuba, llámese Puerto Rico, o incluso en el caso asiático Filipinas, ¿no? Filipinas, ex colonia española, va a acabar siendo un protectorado prácticamente de los estadounidenses hasta los años 40 del siglo pasado.
Pero justamente en ese escenario, regresando a la zona mediterránea, los otomanos ya están esperando casi con el reloj en mano, los franceses, los británicos, pero también los rusos, el colapso otomano. Y de hecho empiezan a realizar pláticas, y también el imperio alemán de una Alemania recientemente unificada, pues para ver quién se va a hacer con aquellas tierras, ¿no? También austrohúngaros. En el último cuarto del siglo XIX es un momento clave. ¿Por qué? Porque surge el sionismo. El sionismo, a ver, vamos a hacer una cosa. El sionismo, muchos lo identifican con un movimiento judío. Sin duda lo es, actualmente en su mayoría lo es. Pero el sionismo no surge en el contexto judío. El sionismo, como movimiento político y religioso, pero a fin de cuentas religión es política, surge en el siglo XVII. ¿Dónde surge el sionismo en el siglo XVII? En iglesias protestantes, presbiterianas, bautistas, etcétera, en suelo inglés. Ni siquiera todavía existía el Imperio Británico, seguía siendo Inglaterra, todavía no se unían las coronas, a la fuerza, por cierto. ¿Qué ocurre? Dentro del pensamiento protestante, ni siquiera luterano, más bien presbiteriano, empieza, que obviamente son fundamentalistas bíblicos, empiezan a desarrollar la idea de que para el regreso del Mesías, en este caso para los cristianos, Jesús de Nazaret, tiene que haber una conversión de los judíos al cristianismo. Pero la única forma de que los judíos se conviertan al cristianismo es que regresen a su tierra prometida. Por supuesto me refiero a Palestina, que lleva en ese momento casi 2000 años sin presencia judía mayoritaria. Pero bueno, en ese contexto, en ese crisol de pensamiento mesiánico, ¿por qué? Porque esperan al Mesías. Apocalíptico, ¿por qué? Porque esperan que a partir del retorno de su Mesías se realice el apocalipsis, el fin de los tiempos y una paz universal. ¿Ok? En ese contexto surge el sionismo. ¿Por qué sionismo? Porque se buscaba regresar al monte Sión. El monte Sión es uno de las múltiples montañas que existen en Al-Quds, Jerusalén. Vaya, el monte Moira, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el monte Sión, ¿no? Entonces, en el siglo XVII surge el sionismo en el contexto protestante angloparlante en suelo inglés, y a la postre también al otro lado del Atlántico, en las nacientes colonias inglesas, a la postre británicas y a la postre, por supuesto, estadounidenses. Es ahí donde está el gen y la semilla del sionismo. En el siglo XIX, de hecho, ¿cómo llamarlo? La tendencia dentro del judaísmo europeo es la asimilación. ¿A qué me refiero con asimilación? Hay que entender que en Europa, en el siglo XIX, surgen los movimientos nacionalistas, pero también los ultranacionalistas. En ese contexto, va a haber la unificación alemana, todos los estados alemanes se van a unificar, obviamente girando en torno al poder prusiano. En Italia ocurre algo parecido, viene el proceso de independencia de Grecia, todos los territorios que se encuentran dentro del Imperio Otomano están añorando la independencia, otros también dentro del Imperio zarista ruso, etcétera, etcétera, etcétera. En Imperio también austrohúngaro, etcétera, ¿no? En ese contexto, de pronto, y más que nada con las revoluciones burguesas de finales del siglo XIX, y cuando quedan atrás los paradigmas y las ideas supremacistas del cristianismo en todas sus variantes, por primera vez, más que nada en el contexto napoleónico, post-revolución francesa, se va a permitir ¿cómo llamarlo? Que los judíos por primera vez salgan del gueto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que por primera vez puedan practicar profesiones que antes estaban negadas para ellos, para las comunidades judías europeas, que puedan entrar a universidades, que puedan incluso ser funcionarios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese escenario, la corriente dominante en Europa es la corriente asimilacionista, que los judíos sigan siendo judíos, pero que prácticamente se conviertan a la modernidad europea, que adoptan los valores seculares del europeísmo, ¿no? Y del eurocentrismo también. Pero curiosamente, en ese mismo crisol de nacionalismos que hay en Europa, varios grupos de asimilacionistas va a decir, bueno, vamos a adoptar esos valores de modernidad, pero uno de esos valores es justamente el ideal nacionalista. Pero van a decir, pero bueno, es que los judíos a fin de cuentas somos ingleses, o somos franceses, o somos, iba a decir españoles, pero ya no, los expulsaron en el siglo XV, XVI. Entonces van a decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos ciudadanos ingleses o franceses? Sí lo somos, pero también somos judíos. ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué somos? ¿Somos un pueblo o una religión? Y en ese momento la visión dominante es que son una religión.
Sin embargo, en ese popurrí de nacionalismos se va a empezar a insertar, y más también por el surgimiento moderno del antijudaísmo en suelo europeo, la judeofobia, bueno, que es una tradición ancestral, pero del corte moderno, ya es hasta el siglo XIX, van a decir, bueno, tal vez sí somos un pueblo. El problema es que todo este pueblo judío habla muchas lenguas. Algunos hablan yiddish, que el yiddish es una lengua germánica. Algunos hablan alemán. Algunos hablan polaco, que es una lengua eslava. O ruso, que también es una lengua eslava. Otros hablan húngaro, que es magiar, es una lengua urálica. Otros hablan lituano. Entonces, ese es el gran problema del judaísmo. ¿Cómo crear el concepto de pueblo judío si hablan múltiples lenguas? Y la unificación nacionalista en suelo europeo en el siglo XIX es a través de la lengua, porque existían protestantes, existían católicos, etcétera, ¿no? Todo es a través de la lengua. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, a la postre, de ahí el concepto de semitización artificial que va a utilizar el ente sionista a partir del 48 para homogeneizar a todas las poblaciones judías invasoras, sionistas, que van a llegar a Palestina en esas épocas, ¿no? Ahora bien, entonces, en el último cuarto del 19, la corriente asimilacionista comienza a enfrentarse a la corriente sionista. ¿Por qué? Porque el sionismo, nacido en el contexto cristiano, mesiánico y apocalíptico protestante, va a contagiar al judaísmo secular. En ese momento, la mayoría de los judíos que adoptan los ideales sionistas son ateos o agnósticos en su mayoría. Theodor Herzl, por ejemplo, más adelante Siev Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, etcétera. Ellos no creen como tal en el judaísmo. De hecho, citando no textualmente a Jabotinsky, dice: el judaísmo es un lastre orientalista del cual debemos deshacernos. De hecho, era penoso para ellos el concepto de judaísmo en el contexto religioso. Para ellos buscan reinventar el judaísmo como un concepto nacionalista. Y ese es realmente cuando se da la transición del judaísmo de corte sionista evangélico, cristiano, al sionismo secular judío. Y todo se concreta, se materializa en 1897. 1897 es una fecha clave. ¿Por qué? Porque será el primer congreso sionista, donde en Basel, en Basilea, en suelo suizo, donde la meta es crear un estado sionista o un hogar nacional judío. En ese momento el concepto de pueblo judío comienza ya a triunfar en suelo europeo. Ya no se empieza a ver al judaísmo no solamente como una religión, sino como un pueblo, como una identidad nacional. Y en ese momento, en 1897, se fija la meta de crear un estado sionista. Ya habían comenzado las migraciones judeoeuropeas a suelo palestino modernas, comienzan en el último cuarto. Grandes familias de la plutocracia europea, no nada más judías, sino también incluso cristianas evangélicas, empiezan a patrocinar estos movimientos. Familias que estoy seguro que conocen, los Montefiore, los de Weiss, los Rothschild, etcétera, etcétera, empiezan a patrocinar los asentamientos en Jerusalén, principalmente, todavía otomano, por cierto, y comienzan a través intermediarios las grandes compras de tierra en territorio de Palestina, todavía parte del territorio otomano, ¿no? Ahora bien, y entonces ya estaba todo armado, ya tenían una identidad entre comillas nacional, habían desplazado la corriente asimilacionista y ya habían fijado sus ojos en Palestina. Había otros objetivos. Por ejemplo, y recientemente ha salido a la luz, por cierto, nuevamente, el caso de Uganda. Uganda en ese momento se encuentra se encuentra en el Oriente Africano, en la zona fronteriza entre el Imperio Colonial Alemán, el África Oriental Alemana y el Imperio Británico. Por ejemplo, en la zona de Tanganica, una zona fundamental, bueno, extremadamente bella. Tanganica a la postre se va a convertir en Tanzania, pero también estaba Kenia. Y justamente en Uganda, territorio británico, es otro de los probables proyectos para crear un hogar para judíos europeos, ¿no? Se descartó obviamente por obvios motivos, porque muchos de los judíos no estaban dispuestos a migrar a suelo africano, pero sí a la Palestina. Y también estaba, por ejemplo, el caso del Extremo Oriente ruso, que de hecho se va a concretar en los años 30, todavía Lenin estaba vivo. Se va a concretar el Oblast autónomo judío en la zona del Extremo Oriente ruso, donde termina Siberia, prácticamente con las fronteras con China. El problema es que la mayoría de la población judeoeuropea ilustrada, secular, pues no se quería desplazar a una zona donde donde en verano las temperaturas llegan a 40 grados y los mosquitos te comen vivo, y donde en invierno las temperaturas llegan a 50 bajo cero, ¿no? Entonces, obviamente Palestina para ellos era la mejor opción.
Luego se maneja el concepto de Argentina y el concepto incluso del Esequibo, el Esequibo en suelo venezolano en la Guyana, pero realmente pues eran opciones bastante lejanas, ¿no? El gran problema que tenían en ese momento los sionistas es que pues no hay dinero para patrocinar un proceso de invasión, colonización de suelo palestino. Entonces tienen que buscar un mecenazgo. Lo que las plutocracias europeas ofrecen no es suficiente. ¿Dónde lo van a encontrar? Pues tenemos que encontrar una superpotencia europea. Esa superpotencia europea, después de pregonar mucho, lo intentan con los Romanov, lo intentan con los Habsburgo. ¿Quién se los va a otorgar? Los Saxe-Coburgota. ¿Quiénes son los Saxe-Coburgota? Bueno, en ese momento es el nombre oficial de la familia. Se los van a tener que cambiar, se van a tener que anglificar, porque eran demasiado alemanes para la guerra que se avecinaba. Me refiero a los Windsor. El Imperio Británico va a patrocinar la creación y el proceso migratorio y de invasión de los sionistas en suelo palestino. Y en 1917, con el acuerdo Sykes-Picot, la división del territorio otomano, y previamente con la declaración Balfour, esto va a salir a los 4 puntos cardinales, ¿no? En ese momento ya se declara que cuando el Imperio Otomano desaparezca, se va a crear el Mandato Británico de Palestina. En ese momento, lo repito, la potencia dominante a nivel planetario, y ellos van a patrocinar justamente la fundación a la postre del Estado de Israel. De hecho, entre comillas, ahorita vamos a explicar por qué. ¿Qué ocurre? Viene el colapso del Imperio Otomano después de la Gran Guerra. En 1918 entran los británicos, invaden suelo palestino, ya desplazan a las tropas otomanas. Bueno, ya ni siquiera se puede llamar Imperio Otomano, ya es la República Turca. Y se va a crear el Mandato Británico para Palestina. En ese momento empiezan a fomentar la llegada de judíos sionistas a suelo palestino. El gran problema es que es una población ínfima. Se calcula que entre el 5 y 7% eran judíos sionistas. En su mayoría era población palestina, ya sea musulmana, cristiana, drusos o samaritanos, ¿no? Y ese es un gran problema porque, ya estamos en Palestina, el problema es que no hay judíos. ¿Cómo podemos provocar que vengan hacia acá? Y justamente Zeev Jabotinsky, de hecho, lo dijo. Si no me equivoco, fue Zeev Jabotinsky, ¿no? O David Ben Gurión, no recuerdo. Ellos dijeron, las grandes potencias europeas, las naciones antisemitas, serán nuestros más grandes aliados. ¿Por qué? Porque hay que entender que la creación del ente sionista, del Estado de Israel, la excusa es crear un hogar para los judíos. Realmente el proyecto tiene fines coloniales de control territorial y extracción de materias primas. ¿A qué me refiero con esto? El objetivo del Imperio Británico era crear una prefectura colonial dominada por una élite colonial, en ese momento dominada por judíos europeos, burgueses ultranacionalistas. Ese era el objetivo, que facilitara el desplazamiento, en primer lugar, el tráfico de hidrocarburos desde la península arábiga, pero más tarde también desde el otro lado, desde la zona irania, por el estrecho de Hormuz, ¿no? Eso, controlar el canal de Suez, que ya están surgiendo los primeros intentos de nacionalismo en suelo egipcio. Todavía falta bastante para Nasser, pero tarde o temprano llegará. Y por supuesto el desplazamiento de tropas británicas hacia todas las colonias británicas de todo el mundo, al sur del continente africano, al Raj británico de la India, al protectorado de Adén en el actual Yemen, a los estados de la tregua al otro lado de la península arábiga, lo que actualmente son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, etc. Para eso se crea el ente sionista, para mantener a raya a todos los pueblos, los movimientos nacionalistas de emancipación y para la extracción de materias primas, en este caso hidrocarburos, primero petróleo y posteriormente gas. Esa realmente la creación de Israel responde a eso y por eso llega el patrocinio británico y de las plutocracias europeas. No solamente británicos, también los estadounidenses también hacen lo propio y también los franceses, ahorita vamos a eso. Entonces, en ese momento, a partir de los 30, comienza un proceso cada vez mayor de migración en dirección a la Palestina actualmente ocupada y finalmente llegamos a 1948. Más bien, 1947, un año antes, las nacientes Naciones Unidas, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, tomando el intento de exterminio de la población judía europea por parte de la Alemania nazi, va a utilizar ese elemento para decir, la población judía en Europa está insegura, vamos a permitir su llegada
y la creación de un Estado judío en suelo palestino. El problema es que todavía en ese momento, en el 48, los judíos siguen siendo minoría en suelo palestino. El gran problema es que esa población invasora está armada hasta los dientes, porque cuentan con el apoyo, en primer lugar, del Imperio Británico, en segundo lugar, el apoyo de las grandes familias de ascendencia judía europea, que les han enviado una cantidad de dinero impresionante para compra de armas. Incluso la Unión Soviética de Joseph Stalin comete un error táctico brutal, porque ellos piensan que los kibbutz que están surgiendo en Palestina, kibbutz es una aldea agrícola, una comunidad agrícola judía, sionista, piensan que van a ser difusores del socialismo de corte soviético, marxista, leninista, stalinista, cuando no es así. Eran en su mayoría pues, comunidades ultranacionalistas que obviamente no les interesaba vincular a la población palestina en esas zonas, ¿no? ¿Y qué ocurre? También la Unión Soviética manda armamento. No sé si han escuchado a personajes, han oído el caso de Epstein, por ejemplo, últimamente, ¿no? El caso de Ghislaine Maxwell, que es la esposa de Epstein. Ghislaine Maxwell es la hija de Robert Maxwell. Robert Maxwell, otrora conocido antes de que se cambiara el nombre, era Jan Ludwig Hock. Jan Ludwig Hock era un ucraniano, bueno, austrohúngaro primero, y a la postre ucraniano, que se acaba convirtiendo en ciudadano británico, fue agente británico en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre es el vínculo entre los traficantes de armas a nivel global y la población sionista en Palestina. Este hombre es el que manda armamento en dirección a Palestina para armar a grupos como el Lehi, la pandilla Stern, el Irgun y la Hagana. Mientras tanto, los palestinos tenían que combatir con mosquetes, carabinas y armamento otomano que de hace 50 años antes, ¿no? Jan Ludwig Hock, Robert Maxwell, es el padre de Ghislaine Maxwell, de esposa o pareja del difunto Epstein, ¿no? Bueno, para que se den una idea de más o menos con qué tipo de gente estamos lidiando. Entonces, en ese contexto, en el 48, después de que la ONU ordena o recomienda la partición, pues en ese momento esa es la bandera verde para que el sionismo comience sus atrocidades en contra de Palestina. Incluso comienza sus atrocidades en contra de sus mismos mecenas del Imperio Británico, porque el sionismo introdujo no nada más ideales modernos como el ultranacionalismo en suelo palestino, en suelo levantino, sino también ideales como el terrorismo emancipatorio en suelo palestino. Y comienzan estos ataques en contra de la población palestina con armas químicas primigenias, envenenando pozos, por ejemplo, pero también en contra de las tropas británicas. De ahí el ataque al Hotel Rey David en suelo de Jerusalén. Y entonces en ese momento pues prácticamente comienza la Nakba, cuando la población, 750,000 palestinos van a ser expulsados de sus tierras, grandes masacres como la de Der Yassin, que la población palestina va a sufrir múltiples atrocidades, y esto provoca la salida de la mayoría de la población palestina hacia contextos como Transjordania, futura Jordania, hacia Siria, y incluso a otros países fuera del contexto asiático, llámese Estados Unidos, llámese suelo turco, bueno, Turquía, toda una parte está en suelo asiático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recapitulando todo lo que mencioné, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos son la síntesis de todos los pueblos que han habitado la religión desde los últimos 3.500 años, desde el periodo cananeo. ¿Quiénes son los cananeos? Moabitas, edomitas, Judá, Israel, además de los filisteos semitizados, arameizados, amorreizados, y posteriormente helenizados, romanizados, cristianizados, islamizados. Ellos son los palestinos. También tiene un flujo importante, pero no dominante, de identidad árabe. Los árabes también son un pueblo semítico. No nada más árabes a partir del califato, sino también nabateos y otras migraciones árabes desde la península hacia el norte, en Levante, en los últimos 3.000 años. Ellos son los palestinos. Los palestinos son los herederos de estos pueblos. ¿Quiénes son los sionistas? ¿Son los descendientes de la población que ha habitado en Judá e Israel hace 2.600 años? No, no lo son. Son población conversa de contextos túrquicos, eslavos, germánicos, de las lenguas romances en la península ibérica, de ahí los sefardíes, de judíos de la montaña en el Cáucaso, judíos de Asia Central, etcétera, etcétera, que se convirtieron al judaísmo. Previamente profesaban tengrismo, adoraban al dios del trueno túrquico, o una forma de politeísmo eslavo, etcétera, y se convirtieron al judaísmo, pero no son como tal descendientes de la población de Judá e Israel. Esta población, a través de ideales modernos en el siglo XIX,
deciden justamente, dentro de esas poblaciones surge un movimiento ultranacionalista, colonial e invasor, que es el sionismo, que con el apoyo de las superpotencias occidentales, primero el Imperio Británico y a la postre, a partir de 1948, el imperialismo estadounidense, buscan conquistar esta región primero para convertirla en una prefectura colonial y en segundo lugar en un laboratorio de guerra, que eso funge actualmente el ente sionista. El ente sionista tiene un rol protagónico como exportador de terrorismo, exportador de contrainsurgencia, de tecnología de punta militar para aplastar revueltas, insurgencias, emancipaciones, espionaje, etcétera. Ese es el rol protagónico. Realmente Israel no produce nada. Fomentan este concepto en la propaganda de exportamos, convertimos al desierto en un vergel. Esto es falso. Realmente el ente sionista tiene la labor de el ser patrocinados por la industria militar multinacional europea y estadounidense, aplicar conceptos nuevos en cuestiones de antiinsurgencia en contra de la población palestina, pero también en contra de la población libanesa y de Cisjordania. Incluso ellos son los precursores de la guerra dronizada, que luego van a aplicar, por ejemplo, a partir de la administración Bush y Obama en suelos como Yemen, Somalia, Sudán, Siria, etcétera. Y llevar esto a otros contextos. Es el músculo del sionismo. La industria militar hasta la fecha lo sigue siendo. Entonces, a partir de 1948, el año trágico para la población palestina, por eso digo que esto no comenzó el 7 de octubre. El 7 de octubre es la última fase de un proceso larguísimo desde hace 75 años, incluso 120 años si nos vamos hasta los inicios del sionismo en el último cuarto del siglo XIX. Y la población palestina justamente es eso, el resultado de todos estos pueblos que han habitado la región y una población que se mantiene resistiendo ante un embate. Por cierto, Palestina no tiene un ejército, Palestina no es una potencia con ejército, ni siquiera tiene un aeropuerto. El último fue destruido en Gaza hace 2 décadas. Es una población sin ejército que tiene que enfrentar una potencia con armas nucleares, químicas y biológicas. Un arsenal de 400 armas nucleares, una potencia que tiene un laboratorio de guerra biológico y químico en las profundidades del Negev, y una guerra de propaganda además, que es la Hasbara, ¿no? Que cuenta con el apoyo de los grandes conglomerados mediáticos en Occidente, de un sector académico importante, frente a la población palestina que, además de tener que lidiar con bombardeos constantes por parte del agresor sionista, tienen que lidiar con la propaganda historicida que dicen que no existen, que dicen que Palestina es una tierra vacía, que los palestinos llegaron de las profundidades de Arabia. Y eso es justamente lo que hay que combatir. Obviamente hay que combatir al enemigo con armas. ¿Qué necesita el pueblo palestino? Armas, medicinas, alimento, pero también un apoyo desde otras trincheras como la academia, los medios y las calles a nivel global. Y curiosamente, por primera vez en muchas décadas, la actitud de los pueblos del mundo y de las grandes masas, otrora desinformadas, se ha revertido a favor del pueblo palestino. Y por eso están aterrados en el epicentro del sionismo, pero también en Washington y en Londres, porque ahí son sus mecenazgos. Porque en la Corte Internacional de Justicia no solamente están juzgando las atrocidades sionistas, sino también las de sus mecenas, también la del Imperio Británico, del imperialismo estadounidense, también la de Francia, la República Federal Alemana, Alemania actualmente, a secas, etcétera, porque ellos son los patrocinadores del terrorismo sionista. Entonces, la lucha a favor del pueblo palestino no nada más se encuentra en las calles de Gaza o en las colinas de Cisjordania, etcétera, etcétera. No, también se encuentra dentro de la academia, dentro de los medios, dentro de las plataformas, dentro de las calles. Por eso la importancia de hacer estas charlas en estos espacios, porque a fin de cuentas alguien que va paseando a su perro, alguien que va a hacer el mercado, la despensa, etcétera, escucha algo a lo lejos, ¿no? Igual podrá juzgar, podrá decir que soy un idiota, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también le quedaron la idea sembrada de que hay otras narrativas y que a partir de esas narrativas tenemos que contrarrestar la idea otrora monolítica, supremacista, de que los palestinos no existen y que el sionismo es una fuerza positiva, cuando el sionismo es un movimiento protofascista que prácticamente va de la mano del fascismo, incluso en el nacionalsocialismo alemán,